Om Shanti. Bienvenidos y bienvenidas a esta charla y meditación sobre la honestidad espiritual. Y es un tema interesante. En el mundo es importante la honestidad, porque la honestidad genera relaciones de confianza, genera conexión en las relaciones y se valora mucho la honestidad. Lo que pasa es que estaba yo pensando, ¿por qué le he puesto espiritual, honestidad espiritual? Porque hay una pequeña diferencia. Porque según lo que tú valoras o según lo que tú llamas verdadero, pues así es la honestidad. Entonces en el mundo hay muchas veces el comentario de, cuando uno tiene debilidades, dices que somos humanos, hay que ser honesto. Tenemos estas debilidades y estas otras y estas otras. Y entonces así justificamos en el fondo nuestras debilidades. Pero queda muy bien y aparentemente parece que hay honestidad en eso. Pero en la honestidad espiritual es cuando profundizas y te das cuenta de que como seres espirituales tenemos un gran potencial y no somos débiles, sino somos poderosos. Tenemos un gran potencial, tenemos una gran capacidad. La honestidad espiritual está basada en aceptar profundamente y plenamente el potencial que tenemos y no las debilidades que tenemos como humanos, que son añadidas, son adquiridas. Y ese cambio crea un gran cambio, porque entonces ser honesto es decir, tengo un gran potencial y grandes posibilidades, puedo hacer mucho más de lo que pienso. Y la honestidad al revés es justificar y quedarte en lo mediocre y quedarte en la justificación y la excusa. Y aparentemente hay honestidad, pero en realidad hay como un autoengaño. Entonces pensaba que la honestidad es como ese compromiso profundo, sincero, de vivir de acuerdo a tus valores y de vivir de acuerdo a tus principios. Claro, para eso tenemos que ser introvertidos, dedicar tiempo a reflexionar, leer, estudiar, compartir, para realmente conectar con cuáles son mis valores espirituales, cuáles son mis principios espirituales. La gran mayoría de personas no se plantea esto, sino que muchas veces los valores son ideas. Así hay que ser respetuoso, hay que ser amable, pero son ideas que quedan ahí, que bueno, hay comportamientos más o menos adecuados. Pero cuando uno conecta con los principios espirituales, es como que compromete su vida también. Y la meditación me ayuda a estar revisando constantemente esos principios, esos valores. Y cuando vives de esa manera, honestidad espiritual, quizá hay una especie de rebeldía interna con muchos aspectos, diríamos, normales en la sociedad. No sé si me explico, pero es decir, te das cuenta que hay muchas cosas que se consideran normales, que se consideran aceptadas, que es lo que todo el mundo hace, que parece que es lo que está bien, pero cuando tú tienes unos ciertos principios, a veces no conectan con eso. Y por eso tener honestidad espiritual significa ser valiente, tener coraje, a veces para nadar en contracorriente. Pero cuando has hecho esa profunda reflexión interna y ese compromiso contigo y decides nadar en la dirección que consideras que es la adecuada, bueno, también hay la satisfacción de ser más auténtico, ¿no? De ser más verdadero contigo mismo. Y también pensaba que la honestidad espiritual principalmente es honestidad con uno mismo. Es decir, en la otra honestidad, en la normal, podemos justificarnos muy fácilmente. Y además queda muy bien. Y decimos, no, o sea, a mí me encanta. O sea, la meditación es una de las cosas que de verdad más me gusta, me encanta, sé que es muy buena. Soy honesto, o sea, te digo la verdad, o sea, lo reconozco, pero tú sabes. Es que el tiempo me absorbe. Pero cuando yo encuentre un hueco, entonces voy a hacerlo. Pero de verdad, o sea, es que está clarísimo para mí, además, es evidente. Y dices, ay, qué persona tan honesta, qué clara, qué buena que es. Pues no. Quedas muy bien delante de la gente. Y justificas muy bien, y expresas muy bien, y todo el mundo te va a decir que bien, es verdad, fíjate y tal. Pero en realidad, por eso le he puesto espiritual, la honestidad espiritual no te permites eso. Es como dices, o medito o no medito. O soy honesto conmigo o no soy honesto. Pero si hay algo que me gusta,
que va bien, que reconozco que funciona, si no lo hago, es porque no hay un reconocimiento real de eso. Es una idea en mi mente. Pero reconozco, valoro mucho más otras cosas que son las que hago, con las que lleno mi tiempo. Porque al final llenamos nuestro tiempo con lo que realmente consideramos que es importante. Si alguien no considera que el trabajo es importante y el dinero es importante, no trabajaríamos. ¿A qué no? Y la gente dice, no, yo ojalá no trabajara. No trabajaras, pero lo más importante le das al trabajo porque te da dinero, porque tal. Entonces, pones tu energía allí. Entonces, ¿dónde pongo mi energía? Y eso no quiere decir que tenga que, ¿cómo diría yo? O sea, puedo ser honesto y decir las cosas como son y no necesito justificarme. Esta es la idea. En la honestidad espiritual no necesito justificarme. Porque la justificación, en el fondo, es una mentira disfrazada. O sea que es peor que una mentira, porque una mentira es directo. Pero una mentira disfrazada queda bien. Pero es una justificación, o sea que en el fondo estás engañando, no estás diciendo la verdad. Y cuando uno es más auténtico y se dice la verdad, suena muy duro, ¿no? No medito porque no me da la gana meditar. Uy, esto no es así, Enrique, no es así. Que a mí me gusta la meditación. Sí, te gusta, pero no vienes nunca y no meditas nunca, entonces te estás engañando. Pero claro, para eso necesitamos una actitud de introversión, una actitud de autoevaluación también y de estar como observándote. Hoy daba una charla de los diálogos internos, ¿no?, para un grupo de mindfulness. Y todo el mundo se daba cuenta, ¿no?, la cantidad de diálogos que tenemos internamente. Y generalmente lo mal que nos tratamos muchas veces en esos diálogos. Y una de ellas decía, es que soy tan cruel conmigo. Y esta palabra me sonaba muy dura. O sea, dice, yo con los demás soy muy empática y tal, pero conmigo soy tan cruel. Digo, suena cruel, ¿no? Pero si uno es honesto espiritualmente, se da cuenta de que la verdadera honestidad no te puedes tratar mal. O sea, si conectas con tu ser, conectas con tu esencia, con el alma, no puedes ser cruel con el alma. Si eres honesto, si entiendes de verdad quién eres. Claro, por eso requiere un trabajo de autoevaluación, de silencio, de introspección, de reflexión, de escribir incluso, para que vayas conectando con tu ser, conectando con el potencial, dándote cuenta que hay muchísimo más dentro de ti de lo que tú imaginas. Y entonces ahí empiezas a ser honesto. Como alguien decía, no sé, una escritora famosa dijo, no tenemos miedo a nuestra oscuridad, tenemos miedo a nuestra luz, tenemos miedo a brillar. Es más fácil vivir en la oscuridad. Decir, no puedo, tú sabes, sí, me encantaría, pero no, somos humanos, todos tenemos debilidades. O sea, eso es facilísimo vivir así. Pero alguien que diga, tengo un gran potencial, puedo transformarme, puedo ayudar al mundo a cambiar, y dices, uy, te estás metiendo en líos. Estás ya retando aquí a los demás también, sutilmente. Y te estás poniendo visible, te estás haciendo vulnerable, porque cuando alguien da un paso adelante, todos le ven. Y cuando todos le ven, generalmente lo que hacen que es señalar. ¿Tú? ¿Sí? A ver si es verdad, a ver si es verdad. Yo cuando trabajaba en la Expo y se enteraron que meditaba, tenía un montón de ojos encima mío. A ver cómo me comportaba, cómo hacía. Y me acuerdo que tenía una secretaria y literalmente no me enfadaba yo, pero a veces es que en Andalucía todo era muy lento en aquel momento. Había que hacer muchas cosas. Y a veces era exigente y le hablaba, no fuerte, pero sí, hay que hacer esto, esto y esto. Pero de repente había otra que me veía y en medio del departamento, que yo qué sé si habían allí 40, 80 o 100 personas, no me acuerdo, era enorme. ¡Enrique se enfada! ¡Enrique se enfada! Y todos, a ver, como diciendo... Cuando los demás hablaban de cualquier manera, se gritaban y nadie decía nada. Y yo simplemente dije 4 cositas sin enfadarme, pero un poquito más estrictas, y la otra que me vio de lejos quizá aprovechó para decir, ahora voy a por él, ¿ves? No es pacífico, no sé qué, no, nada. Y yo digo, ¿eso qué dice? Todos mirándome. Y eso es lo que ocurre. Cuando damos un paso al frente, cuando decidimos cambiar, los ojos de todos están en nosotros.
Y entonces estamos expuestos, estamos más vulnerables. Pero esa es la honestidad espiritual. Quiero ser honesto, quiero atreverme, quiero ser valiente, quiero vivir según mis principios, quiero decir que no a ciertas cosas. Si soy vegetariano, si soy vegano y entonces me invitan y tal, y por quedar bien, un día no pasa nada. O no. O digo, mira, es que mi alimentación es esta y esto es lo que voy a comer o no voy a comer esto otro. Y entonces, ¿qué pasa también? La mirada de todos va sobre ti, ¿no? ¿Y eso? ¿Y por qué? ¿Tú no comes? ¿Te pasa algo? ¿Tienes problemas? Entonces, ser honesto con lo mismo, ser honesto con tus principios, ser honesto con tus valores, es un reto, es un reto. Y por eso necesitamos meditar. Necesitamos meditar para adquirir el poder, la fortaleza interior, para mantenernos conectados con eso y superar, diríamos, el patrón de conducta que es el de complacer a los demás. Eso está muy arraigado en nosotros, socialmente. Y eso es lo que hace que muchas veces mucha gente rompa, aunque sea temporalmente, sus principios. No, no pasa nada. Mira, oye, es que prefiero que nos enfaden, prefiero que... Y entonces uno queda bien delante de todos y luego recupera, ¿no? Pero eso no es honestidad. Honestidad es con mucho respeto y con mucho amor y mucha amabilidad, pero decir claramente lo que tú haces y exponerte a que otros tengan una opinión distinta, pero luego poco a poco, ¿sabéis lo que ocurre? Primero reaccionan, primero hay una sensación de resistencia, pero después hay un reconocimiento, después hay una valoración. Yo durante muchos años he participado en un fin de semana que yo facilitaba, un fin de semana un poquito más espiritual con una empresa con la que trabajo, pero ese fin de semana al año lo facilitaba yo y era un fin de semana más espiritual, más de conexión con los valores, con el propósito. Ellos querían eso, con la meditación. Pero sábado por la noche, porque era fin de semana, siempre se iban a comer de todo. Y entonces yo les decía que la primera vez, claro, les dije que no y se sorprendieron, ¿no? Pero con una sonrisa, con mucha amabilidad. Oye, Enrique, ¿vas a venir a cenar? No. Y primero se quedaban un poco así. Después ya, porque esto duró varios años, al final me decían, tú, Enrique, no vas a venir, ¿verdad? Y yo, no. Me quedo aquí. Y ya los últimos años, porque ya terminamos con esto, pero se hizo bastantes años, algunos ya se quedaban conmigo también a cenar en el hotel tranquilos, una cosa más suave, sin tener que salir, volver tan tarde. Y me decían, oye, está mucho mejor aquí. Y entonces teníamos una conversación agradable, tranquila, ¿no? Y no teníamos que estar hasta tarde, como tomábamos loco copas, luego llegaban, luego se arrepentían de, es que ayer comí demasiado, bebí demasiado, y ya no estoy para eso. Entonces, honestidad espiritual es no dejarte llevar por la opinión de los demás y mantenerte. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay otros que se sienten inspirados. Hay otros que se sienten que también lo harían, porque más de uno me dice, Enrique, tenía que haber pedido lo que tú comes, porque me siento ahora fatal, tengo una pesadez en el estómago. Y de hecho muchos después dicen, lo que Enrique se pida, me lo pides. Habían varios ya que cuando yo, Enrique, lo que tú pidas, porque no sé cómo lo haces, que siempre pides cosas diferentes y te las dan lo que Enrique pida. Entonces cuando tú te mantienes, te das cuenta que hay muchos otros que también lo valoran y lo aceptan, porque en realidad y en general hay mucha debilidad en eso. Hay pocas personas que realmente mantengan los principios. Los principios enseguida se cambian. Como decían los hermanos Marx, le decía uno, dice, no, yo tengo unos valores, pero si no te gustan los cambio, tengo otros. Entonces, sí, tengo unos principios, pero si no te gustan no te preocupes, buscamos otros. No, eso no. Tienes que estar conectado. Pero claro, para eso tienes que conectarte contigo mismo, para eso tienes que conectar con tu ser y tienes que empezar a experimentar, no solo entender, sino experimentar que realmente eres un ser con un gran potencial, que realmente eres luz, que puedes brillar, que hay una grandeza en tu interior, que hay un gran potencial. Y no solo pensar qué bonito, sino decir, soy ese ser, atreverte a conectar. Desde la humildad, por supuesto, esto no es el ego que se lo dices a los demás. Soy muy grande, soy poderoso, soy bueno, soy... No. No hace falta decírselo a nadie, sino internamente tú lo sientes, internamente te conectas, internamente lo aceptas. Y al aceptas la responsabilidad de ese papel, de esa actitud, de esos principios. Y a partir de ahí actúas de acuerdo a eso. Claro, eso tiene una implicación en muchos niveles. Y por eso mucha gente
se justifica o se tira para atrás, porque es más fácil una vida más cómoda, entre comillas. Cuando te comprometes con unos principios y unos valores, te estás comprometiendo. Y siempre que hay un compromiso, sabes que después hay retos. Hay retos, hay desafíos, hay resistencias. Y vienen entonces las cosas internas, ¿no? La resistencia al cambio. Sí, pero bueno, yo no pensaba que esto suponía tal. Luego está el autoengaño. No, pero también tengo que reconocer que yo no sé qué. Yo hago todo lo que puedo. Y ahí empiezan a venir los saboteadores. Y los saboteadores son muy inteligentes y nos saben convencer para salir de nuestros principios. Entonces, todo el trabajo espiritual y esa honestidad espiritual es un trabajo de profunda introspección para darte cuenta sutilmente de esos saboteadores cuando vienen, como vienen, y desmontarlos. Son como programas que aparecen y hay que desmontarlos. Desmontarlos para seguir tu práctica. Siempre me acuerdo de una película que vi hace muchos años de Ulises, ¿os acordáis? No, Hércules, los 9 trabajos de Hércules, creo que se llamaba, algo así. Sabéis, ¿no? Que Hércules hizo un viaje y tenía que pasar por, creo que eran 9 pruebas. Igual me equivoco, igual eran 7. Pero cada prueba pues tenía que matar al dragón Hidra, ¿no? Con sus cabezas. Tenía que pasar por diferentes lugares, ¿no? Y para llegar al destino, no sé dónde era, pero... Y entonces todas esas pruebas las iba pasando. Entonces, si tú quieres pasar todas esas pruebas y los desafíos porque quieres mantener tus principios, tienes que prepararte para ello. Entonces, una de las pruebas más fuertes era que pasaban con el barco por una isla de sirenas, una isla donde había unas sirenas. Y el canto de las sirenas era tan atractivo que no había nadie que se resistiera. Y él tenía que pasar por allí y resistir. Entonces los marinos estaban todos preocupados. Dijo, no os preocupéis, vosotros os tapáis los oídos y no vais a escuchar nada. Pero, Hércules, ¿pero tú qué vas a hacer? A mí me atáis al palo, al mástil del barco. Me atáis bien atado. Y no importa lo que yo grite, no importa lo que os pida, no me saquéis del mástil. ¿Entendido? Y todos, entonces le atan. Y el barco pasa por ahí, entonces las sirenas... Además, las sirenas eran aparentemente buenas, pero luego te comían. O sea, primero te llamaban, ¿cómo se llama esto? Hipnotizaban y después acababan contigo. Y claro, los marineros, todos tranquilos, llevando el barco, no oían nada, pero Hércules empezó a escuchar el sonido. Y claro, era insoportable. O sea, gritaba, y como sujetándose al mástil. Y soltadme. Pero nosotros, claro, estaban ahí, tenían las órdenes, las instrucciones. Y finalmente pasó. Y la idea cuál es que si tú quieres conseguir esa meta, si quieres mantenerte firme, sabes que hay pruebas y retos que van a venir, pero átate al mástil, prepara a los que están contigo y dices, yo quiero mantenerme aquí. Y entonces también la colaboración es importante, ¿no? Por eso en el camino espiritual, en los budistas creo que le llaman la Sangam, es como la comunidad, ¿no? El grupo. Una vida espiritual solo, bueno, es como más un sannyasi, como llaman en India, ¿no? El que se va a las montañas y se pierde ahí en el bosque y se queda meditando. Pero en nuestro mundo y tal como estamos ahora, eso es muy difícil. La energía de dispersión, de distracción, de confusión, es muy grande. Entonces, o tenemos un grupo que nos apoyamos, que nos respaldamos, donde un lugar donde puedes asistir, donde puedes estar, donde puedes practicar, donde sientes la energía de los demás también, donde puedes tener una conversación, donde puedes tener apoyo, es fundamental para en los momentos desafiantes, en los momentos de reto, poder tomar el soporte de unos o de otros, o del grupo. Muchas veces, y esto lo he comprobado yo cuando viajo a India, estamos ahí meditando pues 100 personas, 400, 300, muchos, a veces en meditaciones muy amplias. Y hay días que tú no estás muy bien, o sea, tu cabeza está un poco dispersa, pero te sientas a meditar y a cabo un rato estás estupendo. Y luego hablas con otros y te dicen lo mismo. Y en cambio hablas con alguno que te dice, no, yo estaba súper concentrado. Y digo, mira, gracias a este hoy me he puesto bien. Pero otro día te toca a ti estar bien y otro dice, oye, tenía una dispersión, estaba un poco confuso, me había salido una cosa aquí que no sé qué, y de repente, después de un rato de meditar, estaba de maravilla. Entonces esta es la idea, el grupo genera una vibración que nos conectamos todos. El grupo ayuda a crear una misma frecuencia. Y por eso es importante también la Sangam. La comunidad, el grupo, practicar juntos. Así que vamos a practicar vamos a hacer una reflexión interior con meditación
para ver hasta qué punto estoy conectado con mis principios, con mis valores, hasta qué punto experimento realmente mi ser verdadero, el alma, y las cualidades del alma y el potencial que tengo, hasta qué punto siento que soy luz y no tengo miedo a brillar y me atrevo a expresar mi grandeza en el mundo. Y también hasta qué punto genero autoengaños o saboteadores, ¿no?, que están ahí diciendo que sí, pero. Es como, me encanta, me gustaría, tú sabes, pero... Muy bien, pues entonces vamos a practicar y vamos a hacer este trabajo interior. Respira profundamente. Como siempre, busca esa postura adecuada y prepárate para ese viaje hacia el interior. Relaja un poquito los hombros, ajusta la espalda, relaja las piernas. Y conecta con tu respiración. Deja que tu respiración se convierta en el foco de tu atención. Y deja que cada respiración te acompañe suavemente, lentamente hacia tu interior. Y observa lo que ocurre dentro de ti. Observa, conviértete en el observador desapegado y observa tu mundo interior. La práctica de ser el observador es fundamental para la meditación. Cuando observas, la mente se calma. Es difícil pensar y observar a la vez. El observar crea una sana distancia entre tú, el observador, y lo observado. Conecta con esta palabra, honestidad espiritual. Y observa qué te dice internamente.
Sosténla en tu mente. Y siente la vibración de esa palabra, el significado de esa palabra. ¿Cómo vibra en ti? ¿Cómo resuena en ti? ¿Qué produce dentro de ti? Y ahora pregúntate, ¿qué significa para mí honestidad espiritual? ¿He adquirido ese compromiso sincero y profundo con mis principios y valores? ¿O los cambio cuando son necesarios? ¿O los modifico cuando no me interesa? ¿O ni siquiera los recuerdo cuando dependo de la opinión de los demás? ¿Qué significa para ti honestidad espiritual? Medita un momento sobre esta palabra. Y ahora conecta con la luz que hay dentro de ti. Lleva toda tu atención a un punto en el centro de tu frente. Siente la energía que se mueve en ese punto. Esa es la luz del alma. La luz de la conciencia. Tu grandeza interior. En ese punto hay un gran potencial. En ese punto está tu belleza interior, la belleza del alma, que se ha cubierto por capas adquiridas de debilidades, de dependencias, de apegos, de defectos. Y hemos creído que ser honestos es identificarnos con todo eso. Trasciende todo eso. Sigue estando ahí, pero no te identifiques con ello. Tú no eres lo adquirido. Tú eres la esencia. En la esencia hay silencio. Hay pocos pensamientos,
no hay voces de los personajes hablando, no hay ruido. En la esencia hay pocas palabras. En presente, soy luz. Soy un ser consciente. Soy paz. Soy un alma. No hay análisis, no hay juicios, no hay conversaciones internas, no hay comparaciones, no hay excusas, no hay suposiciones. Todo eso es ruido, todo eso es falsedad, no eres tú. No permitas que la honestidad se conecte con la falsedad, aceptándola como la verdad. Tú eres un ser brillante, un ser luminoso. Hay un gran potencial dentro de ti. Acéptalo. Conecta. Soy un ser consciente, un ser de luz. Ahí está tu potencial. Ser consciente, ser pura luz. Y en esa luz está todo ese poder interior que te permite disolver todas esas capas que se han ido acumulando a tu alrededor. Deja de identificarte con ellas. Conecta con la honestidad espiritual y reconoce la falsedad dentro de ti y suéltala. Y reconoce la autenticidad dentro de ti. Conéctate. Soy un alma. Soy luz. Hay un gran potencial en mi interior. Permítete brillar. Siente que brillas internamente. No necesitas decir nada externamente. Simplemente sentir que dentro de ti hay una luz especial. Atrévete a brillar. Suelta la falsedad. A veces la falsedad se muestra en forma de máscaras. Somos inteligentes en crear máscaras para quedar bien delante de los demás. En silencio, observa si tienes máscaras. Si pretendes ser algo, internamente hay otros sentimientos diferentes. ¿Cómo sería una vida con honestidad espiritual? ¿Cómo sería una vida sin máscaras?
Siente tu luz interior. Deja que tu luz disuelva las máscaras. Atrévete a brillar. Atrévete a ser más auténtico. Deja que la autenticidad se refleje en tu vida. Ten coraje, ten valentía para vivir de acuerdo a tus principios y valores. La felicidad serena y suave que se experimenta cuando uno es fiel a sus principios no tiene nada que ver con la felicidad superficial de complacer a los demás. La autenticidad con uno mismo no tiene nada que ver con pretender ser auténtico con los demás. La honestidad contigo te da fortaleza interior. La meditación te ayuda a reflexionar, a revisar, a autoevaluarte con amor, con amabilidad, sin juicio, sin crítica. Y darte cuenta dónde puedes ajustar, dónde puedes soltar, dónde puedes liberarte de alguna de esas resistencias, autoengaños, saboteadores que roban tu energía, que roban tu brillo, que apagan tu luz. No aceptes la oscuridad como una realidad. Es simplemente la ausencia de luz. La verdadera realidad es la luz. Eres un ser de luz. Eres un ser brillante. Y cuando brillas, la vida te acompaña. Cuando brillas, te das cuenta que también Dios brilla contigo. Cuando te haces luz, dejas de ser materia. Conectas con la luz. Siente la luz. Llénate de luz. Sumérgete en la luz.
Soy un alma honesta. Me libero de las máscaras. Me libero de los miedos. Me libero de las dependencias y me atrevo a brillar. Conecta con estas afirmaciones positivas. Conecta con tu esencia. Brillo, porque esa es mi esencia, la luz. Suelto la oscuridad, porque no me pertenece. Soy un alma libre. Me libero de los saboteadores y me atrevo a brillar. Conecto con la luz y mi brillo aumenta. No tengo miedo a la opinión de los demás. Soy valiente y fiel a mis principios. Mantén estos pensamientos en tu mente. Juega con ellos. Utiliza el que más te guste. Atrévete a brillar y atrévete a soltar la oscuridad. Deja que la luz te ilumine. Siente esa hermosa luz divina descendiendo sobre ti, iluminando tu sombra, dando luz a tu oscuridad. Abre la ventana de tu corazón y deja que la luz entre. Abre esos rincones de tu corazón y deja que la luz los ilumine. Suelta esas máscaras que solo ocultan tu belleza. Descubre tu potencial. No dejes que permanezca cubierto. Descúbrelo.
Dale vida. Dale luz. Ábrete a la vida. Ábrete a la luz. Sigue absorbiendo la luz. Sigue disipando la oscuridad. Sigue disolviendo las máscaras. Sigue despertando tu autenticidad, tu honestidad espiritual, tu luz interior. Ten la valentía de brillar. Atrévete. Siente tu grandeza. Siente tu luz. Soy un alma. Soy un ser consciente. Soy luz, pura luz, libre de máscaras y de oscuridad. Conecta con tu honestidad espiritual, con tu verdadera identidad. Sé honesto,
en relación a tu identidad espiritual. Y suelta esa falsedad que parecía real. Y ahora conecta con tu respiración. Respira de nuevo profundamente. Conecta con tu cuerpo, con el lugar en el que te encuentras. Pero mantén en tu corazón estos sentimientos. Mantén en tu interior esta energía y esta reflexión. Y llévala a tu día a día. Conviértela en una realidad cotidiana. Meditar no es solo sentarse a meditar. Meditar también es crear esa actitud interna de observación, de autoevaluación, de descubrimiento, de exploración. Es todo un mundo muy interesante. Sigue conectando con tu identidad y con tu honestidad espiritual. Y verás cómo la vida se abre a la luz y tu vida brilla. Om Shanti.